Cuando el suelo que creías firme se convierte en arenas movedizas, no hay tiempo para lamentos, solo para sobrevivir. A los 25 años, mi vida se derrumbó de manera inesperada. El empleo que parecía sólido se evaporó. Las relaciones cercanas se distanciaron y la sensación de seguridad que tanto valoraba simplemente desapareció. En ese momento, parecía el fin del mundo, pero mirando hacia atrás, fue en ese caos absoluto donde encontré algo que nunca había buscado de verdad. Una nueva perspectiva sobre quién era y lo que realmente importaba. Mi nombre es Clara. Desde pequeña, soñé con ser artista, pero la vida me empujó hacia el camino más convencional, el que todos esperaban de mí. Estudié administración, una carrera que prometía estabilidad financiera, y pronto conseguí un empleo en una gran empresa en Madrid. Pero con el tiempo, esa seguridad se convirtió en una prisión. La rutina desgastante, los ojos siempre puestos en el próximo aumento de salario, y la presión constante de ser la empleada perfecta, me dejaron exhausta. La verdad es que siempre he sido vulnerable. Detrás de la fachada de profesional exitosa, había una joven mujer luchando contra la ansiedad y la inseguridad. Cada día, me sentía más distante de mis sueños, ahogada por un sistema que valoraba números y resultados en detrimento de la creatividad. Lo que debería ser una fase de construcción se convirtió en un laberinto de expectativas y frustraciones. Cuando mi contrato fue abruptamente terminado, no solo perdí el empleo, sino también la única identidad que había construido. El escenario en el que vivía era como una pintura en tonos de gris. Madrid, con su energía vibrante, parecía lejana mientras me hundía en un mar de incertidumbres. El ruido de las calles y las risas de los amigos se convirtieron en ecos de un pasado que parecía cada vez más inaccesible. La ciudad, que antes me inspiraba, ahora reflejaba mi soledad. Las personas que antes estaban a mi lado comenzaron a alejarse. Algunas no sabían cómo lidiar con mi situación, otras simplemente no podían ver más allá de la superficie, donde yo trataba de mantener una máscara de normalidad. El principal conflicto que se desarrollaba en mi vida era la lucha interna entre aceptar la realidad y el deseo de luchar por un futuro que no sabía si aún existía. Cada día, la angustia crecía como una sombra, siguiéndome a donde quiera que fuera. La presión por encontrar un nuevo empleo, por ser nuevamente la Clara que todos conocían, se volvía insoportable. Sin embargo, al mismo tiempo, había una pequeña voz dentro de mí que susurraba sobre la posibilidad de empezar de nuevo, de buscar lo que realmente me hacía feliz. Esta batalla emocional se manifestaba físicamente. Las noches mal dormidas se volvieron comunes, y mi salud comenzó a declinar. Lo que debería ser un momento de reflexión y reinvención se convirtió en un torbellino de dudas y miedos. Moss veía perdida en un ciclo de autocrítica, cuestionando si realmente era capaz de cambiar, si había suficiente fuerza dentro de mí para enfrentar las adversidades. La frustración se transformó en un peso que me empujaba hacia abajo, como si cada expectativa no cumplida fuera un grillete más en mis pies. Fue en este escenario caótico que me di cuenta de que necesitaba un cambio radical. No solo un cambio de empleo, sino una transformación interna. Comencé a preguntarme, ¿qué realmente quería? ¿Qué significaba ser feliz? Estas preguntas se convirtieron en mi guía, y aun en medio del dolor de la pérdida, la esperanza comenzó a brotar. El proceso de reconstrucción no sería fácil, pero era necesario, y así, decidí que aquella crisis no sería el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva jornada, llena de incertidumbres, pero también de posibilidades. Ahora, estaba lista para enfrentar lo desconocido, buscando una nueva identidad que no dependiera de las aprobaciones externas, sino de mis propias elecciones. Lo que parecía un abismo sin fin podría, de hecho, ser un nuevo horizonte, y estaba dispuesta a explorar cada paso de ese camino. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Lo que antes era un ligero malestar, ahora se había convertido en una tormenta dentro de mí. El silencio de mi casa en Madrid resonaba como un grito, y me veía hundiéndome más en un mar de dudas. La inseguridad que antes estaba camuflada bajo la rutina del trabajo, ahora se convertía en una compañera constante. Necesitaba dinero, un nuevo empleo, pero la idea de regresar al ambiente corporativo me dejaba en pánico. ¿Cómo podría volver a ponerme la máscara que había dejado de lado? Fue en este escenario que conocí a Ana. Ella era una artista callejera que solía presentarse en una de las plazas más concurridas de la ciudad.
La vi por primera vez mientras caminaba sin rumbo, perdida en mis pensamientos. Su energía era contagiosa. Sus rasgos delicados se movían con gracia mientras pintaba un lienzo vibrante. Me quedé hipnotizada. Al acercarme, me di cuenta de que había algo más en ella que solo talento. Había libertad. Ana no se importaba con lo que el mundo pensaba. Ella estaba allí, viviendo su verdad. Aquella primera conversación con Ana fue un punto de inflexión. Ella percibió mi desánimo y, en lugar de ofrecerme consuelo, me desafió a mirar hacia adentro. «¿Por qué no pintas?», me preguntó. Me quedé paralizada. La idea de volver a tocar un lienzo me causaba una mezcla de miedo y emoción. No había pintado desde la escuela, y el recuerdo de mis intentos frustrados aún resonaba en mi mente. Pero algo en Ana me animó. Se convirtió en una especie de mentora, y nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio. A medida que nuestra amistad se profundizaba, también conocí a Lucas, un amigo de Ana. Era un fotógrafo talentoso, siempre buscando capturar la esencia de la vida en las calles. Lucas tenía una mirada perspicaz, y a diferencia de mí, parecía haber encontrado su camino con facilidad. Creía que el arte era una forma de resistencia, y sus palabras resonaban en mí. La vida está hecha de imperfecciones, decía. La belleza está en abrazarlas. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que él luchaba contra sus propios demonios. La inseguridad y la lucha por el reconocimiento lo dejaban angustiado, y eso me hacía reflexionar sobre la fragilidad de los sueños. La nueva dinámica que se formaba entre nosotros tres estaba llena de altibajos. Mientras Ana me animaba a redescubrir la artista que había dentro de mí, Lucas, por otro lado, me hacía cuestionar la autenticidad de lo que estaba creando. En un momento de vulnerabilidad, les confesé mi miedo a fracasar de nuevo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si a nadie le gusta lo que hago? Ana sonrió y respondió: «Lo que importa es que lo hagas por ti. El resto es consecuencia». Pero lo que no me daba cuenta era que esta amistad me estaba empujando fuera de mi zona de confort, de una manera que no estaba lista para enfrentar. El clímax de esta tensión ocurrió en uno de los encuentros que tuvimos en una cafetería. Ana estaba radiante, planeando su próxima exposición, mientras Lucas parecía distante. Los miré y sentí un frío en el estómago. ¿Qué me mantenía en su lugar? Estaba tan atrapada en mi propia inseguridad que no podía ver la luz que emanaba de sus logros. En ese momento, algo estalló dentro de mí. La frustración se transformó en un grito silencioso, y me levanté de la mesa, dejándolos confundidos. La sensación de ser una espectadora en lugar de protagonista era insoportable. Regresé a casa destrozada, pero con una llama encendida dentro de mí. Esta discusión interna me estaba forzando a enfrentar la verdad. Necesitaba permitirme fracasar. La idea de un nuevo comienzo no significaba solo encontrar un nuevo trabajo, sino reconectarme con la artista que había estado dormida. Cuando finalmente me senté frente a un lienzo en blanco, la ansiedad se apoderó de mí, pero también había una determinación creciente. No quería ser más rehén de las opiniones ajenas. En los días siguientes, me sumergí en un nuevo proyecto. La pintura era una forma de liberación, un espacio seguro donde podía explorar mis emociones sin miedo a ser juzgada. Pero, a medida que avanzaba, las inseguridades volvían a atormentarme. Lo que estaba creando parecía insignificante frente a las obras de Ana y Lucas. Esa comparación constante era un veneno, y sabía que necesitaba encontrar una manera de silenciar esa voz interior crítica. En medio de este torbellino, el apoyo de Ana y Lucas comenzó a convertirse en un hilo conductor. Ellos estaban allí, recordándome que cada paso, aunque pequeño, era una victoria. Lo que antes era una lucha solitaria, ahora se transformaba en un esfuerzo colectivo. La transformación que deseaba no venía solo de la necesidad de ser aceptada, sino de encontrar un espacio donde pudiera ser yo misma, sin máscaras. Este viaje no sería lineal, pero cada día que pasaba, sentía que estaba lentamente emergiendo de la arena movediza que me había aprisionado, y finalmente estaba comenzando a descubrir quién era realmente, más allá de las expectativas que el mundo había puesto sobre mí. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Lo que antes era un leve malestar, ahora se había convertido en una tempestad dentro de mí. El silencio de mi casa en Madrid resonaba como un grito, y me veía hundiéndome más en un mar de dudas. La inseguridad que antes estaba camuflada bajo la rutina del trabajo, ahora se convertía en una compañera constante.
Necesitaba dinero, un nuevo trabajo, pero la idea de volver al entorno corporativo me dejaba en pánico. ¿Cómo podría volver a ponerme la máscara que había dejado de lado? Fue en este escenario que conocí a Ana. Ella era una artista callejera que solía actuar en una de las plazas más concurridas de la ciudad. La vi por primera vez mientras caminaba sin rumbo, perdida en pensamientos. Su energía era contagiosa. Sus rasgos delicados se movían con gracia mientras pintaba un lienzo vibrante. Quedé hipnotizada. Al acercarme, me di cuenta de que había algo más en ella que solo talento. Había libertad. Ana no se preocupaba por lo que el mundo pensaba. Ella estaba allí, viviendo su verdad. Esa primera conversación con Ana fue un parteaguas. Ella percibió mi desánimo y, en lugar de ofrecerme consuelo, me desafió a mirar hacia adentro. «¿Por qué no pintas?», preguntó. Me quedé paralizada. La idea de volver a tocar un lienzo me provocaba una mezcla de miedo y excitación. No había pintado desde la escuela, y el recuerdo de mis intentos frustrados todavía resonaba en mi mente. Pero algo en Ana me animó. Ella se convirtió en una especie de mentora, y nuestras conversaciones se convirtieron en un refugio. A medida que nuestra amistad se profundizaba, también conocí a Lucas, un amigo de Ana. Él era un fotógrafo talentoso, siempre detrás de capturar la esencia de la vida en las calles. Lucas tenía una mirada perspicaz, y a diferencia de mí, parecía haber encontrado su camino con facilidad. Creía que el arte era una forma de resistencia, y sus palabras resonaban en mí. La vida está hecha de imperfecciones, decía. La belleza está en abrazarlas. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que luchaba contra sus propios demonios. La inseguridad y la lucha por el reconocimiento lo dejaban angustiado, y eso me hacía reflexionar sobre la fragilidad de los sueños. La nueva dinámica que se formaba entre los tres estaba llena de altibajos. Mientras Ana me animaba a redescubrir a la artista que había dentro de mí, Lucas, por otro lado, me hacía cuestionar la autenticidad de lo que estaba creando. En un momento de vulnerabilidad, les confesé mi miedo a fallar de nuevo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si a nadie le gusta lo que hago? Ana sonrió y respondió: lo que importa es que lo hagas por ti. El resto es consecuencia. Pero lo que no me daba cuenta era que esta amistad me estaba empujando fuera de mi zona de confort, de una manera que no estaba lista para enfrentar. Y entonces, cuando finalmente había comenzado a ocupar un espacio más seguro en mi arte, surgió una nueva ola de desafíos. En un día soleado, recibí un mensaje de una galería de arte local invitándome a una exposición colectiva. Era la oportunidad que había soñado, pero en lugar de entusiasmo, una ola de pánico me golpeó. ¿Qué pasaría si mi pintura no estaba a la altura? ¿Qué pasaría si fallaba y ponía en riesgo la confianza de Ana y Lucas en mí? Esa presión se convirtió en un peso inmenso, y en lugar de motivarme, me paralizó. Con la fecha de la exposición acercándose, apenas podía dormir. Las noches se volvieron largas y tortuosas, con pensamientos corriendo en círculos. El miedo a no ser lo suficientemente buena comenzó a transformarse en un bloqueo creativo. Miraba el lienzo en blanco, pero nada venía. La angustiante voz de la autocrítica resonaba en mi mente, más fuerte que nunca. Lo que debía ser un momento de celebración se convirtió en una pesadilla. Ana, al percibir mi desesperación, intentó animarme. Necesitas liberarte de estas expectativas. Es solo una exposición. No define quién eres. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían penetrar la barrera que había construido a mi alrededor. Lucas, por otro lado, parecía cada vez más distante, luchando con sus propias inseguridades. Pasaba horas revisando sus fotos, y yo lo veía perderse en una espiral de autocrítica. La amistad que antes me sostenía ahora parecía estar al borde de un colapso. Mientras me hundía en dudas, ocurrió un evento inesperado. Un día, mientras caminaba por la ciudad, fui abordada por un grupo de jóvenes artistas que estaban organizando una manifestación en apoyo al arte urbano. Me invitaron a participar, y una idea audaz comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué pasaría si usara el arte no solo para expresarme, sino también como una forma de protesta? La perspectiva de crear algo que tuviera un impacto social me dio un nuevo aliento. El arte podría ser una forma de resistencia, una manera de canalizar mis inseguridades en algo más grande. Sin embargo, el camino hacia esta nueva dirección no fue fácil. Al compartir mi idea con Ana y Lucas, me di cuenta de que sus reacciones eran diferentes a lo que esperaba. Ana estaba entusiasmada, pero Lucas parecía escéptico. No puedes dejar que
Que la presión externa moldee tu arte, dijo, su voz cargada de desconfianza. Eso me golpeó como una flecha. La duda que plantó en mí era un eco de lo que ya me estaba consumiendo. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para expresar mi verdad? Con la fecha de la exposición acercándose y la presión aumentando, me encontraba en un punto de ruptura. Estaba a punto de rendirme con la idea de presentarme, cuando un recuerdo de Ana vino a mi mente. Lo que importa es que lo hagas por ti. Sus palabras resonaron como un mantra, y en un momento de claridad, me di cuenta de que la única manera de superar mis miedos era enfrentarlos de frente. Lo que necesitaba no era aprobación, sino autenticidad. La exposición no era el final, sino una parte de un viaje mayor. Y finalmente, estaba comenzando a descubrir quién era realmente, más allá de las expectativas que el mundo había puesto sobre mí. Esa mañana, mientras me preparaba para un día más de incertidumbres, recibí un mensaje que sería el punto de inflexión que tanto necesitaba. Era de Ana, llena de entusiasmo, invitándome a un evento de arte comunitario que ella estaba organizando. La propuesta era simple, pero poderosa: reunir a artistas locales para expresar sus voces y preocupaciones sobre cuestiones sociales a través del arte. La idea de unirme a otros artistas, de ser parte de algo más grande, encendió una llama dentro de mí que pensé que se había apagado. Pero, al mismo tiempo, una ola de duda me invadió. Aún no estaba lista para exponerme, para poner mi arte bajo los focos, y la presión ya era demasiada. Sin embargo, la perspectiva de unirme a una causa significativa hizo que mi corazón latiera más rápido. Decidí ir, aunque mi cuerpo estuviera en un estado de tensión y ansiedad. La energía del evento era palpable. El aire estaba lleno de colores, risas y conversaciones fervorosas sobre cambio y resistencia. Al integrarme al grupo, me vi envuelta por un sentimiento de pertenencia y solidaridad que hacía mucho no experimentaba. Allí, entre pintores, escultores y fotógrafos, me di cuenta de que el arte podría ser una forma de liberación, una manera de canalizar mis frustraciones y ansiedades en algo productivo e impactante. Mientras trabajaba en una nueva pieza, encontré un nuevo propósito. Con cada pincelada, me sentía más ligera, como si estuviera deshaciendo los nudos que se habían formado dentro de mí a lo largo de los meses. Las palabras de Ana resonaban en mi mente. Lo que importa es que lo hagas por ti. Era la primera vez en mucho tiempo que no me preocupaba por la opinión de los demás. La pintura se estaba convirtiendo en una extensión de mi voz, una manera de expresar no solo mis inseguridades, sino también la lucha de tantos otros que se sentían invisibles. Cuando terminé la obra, una representación vibrante de una ciudad en transformación, algo dentro de mí cambió. Un nuevo tipo de confianza comenzó a brotar. Sentí que el arte no era solo una forma de expresión, sino un arma poderosa contra la apatía y la indiferencia. Lo que antes parecía un evento intimidante ahora era una oportunidad para conectarme, para ser escuchada y para hacer la diferencia. La presión que antes me paralizaba, ahora me impulsaba a ir más allá. Sin embargo, la transformación no vino sin desafíos. Al compartir mi nueva perspectiva con Lucas, me di cuenta de que él estaba luchando con su propia crisis creativa. Parecía cada vez más distante, atrapado en un ciclo de autocrítica e inseguridad. Intenté animarlo, pero seguía mostrándose reacio a abrirse. Lo que antes era una amistad sólida, ahora parecía estar tambaleándose. El dolor de verlo alejarse me golpeó profundamente, y la idea de que no podríamos apoyarnos mutuamente me dejó angustiada. Con el evento acercándose, la ansiedad comenzó a resurgir. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejarme paralizar, canalicé esa energía en algo constructivo. Comencé a planear cómo podría usar el evento, no solo para exponer mi arte, sino también para alentar a otros a expresarse. Lo que podría haber sido una simple exposición se transformó en una plataforma para voces silenciadas. La idea de compartir mi espacio con otros artistas, de crear un diálogo sobre cuestiones sociales, me dio un nuevo propósito. El día del evento, las emociones estaban a flor de piel. Al ver mi pintura expuesta entre las de otros artistas, me di cuenta de que había algo mágico en la vulnerabilidad. La gente se detenía, miraba y reflexionaba. La conversación fluía de manera natural y ya no me sentía sola. El arte se había convertido en un vínculo, un puente que conectaba a personas de diferentes historias y experiencias. Cuando Ana y Lucas llegaron, pude ver la luz en sus ojos.
La tensión que había pesado sobre nosotros comenzó a disiparse, y juntos encontramos espacio para comenzar de nuevo. Lucas finalmente compartió su lucha con la inseguridad, y juntos encontramos fuerza en la vulnerabilidad. A través del arte, logramos reconectarnos, y la amistad que antes parecía frágil, ahora se convertía en una fuente de apoyo mutuo. La exposición fue un éxito, pero más importante que eso, fue la transformación que ocurrió dentro de mí. Había aprendido a valorar mi voz, mi arte, y sobre todo, mi viaje. El miedo no desaparecería por completo, pero ahora, en lugar de paralizarme, se convertiría en un impulso para seguir creando y expresándome. Y así, un nuevo capítulo se abría ante mí, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. La vida, con sus imperfecciones, se convertía en un lienzo en blanco, esperando ser llenado con la autenticidad que finalmente estaba lista para abrazar. Aquella noche, mientras la galería se llenaba de personas, la adrenalina pulsaba en mis venas. Las voces se entrelazaban en una sinfonía de emoción, pero en el fondo, sentía que una tormenta se acercaba. Lo que debería ser un momento de celebración, estaba amenazado por una sensación de inseguridad que insistía en instalarse. La pintura, que antes me parecía una extensión de mi voz, ahora parecía un peso en mis hombros. Necesitaba exponerme, hablar sobre mi trabajo, y la idea de ponerme nuevamente bajo los focos me dejaba paralizada. Mientras me preparaba para la presentación, vi a Lucas conversando con Ana. Parecía más relajado, pero una sombra de duda aún planeaba sobre él. Recordé nuestras conversaciones, cuánto había luchado con sus inseguridades, y me di cuenta de que no era el único, que enfrentaba desafíos. La presión aumentaba, y la necesidad de mostrar mi arte de manera auténtica comenzaba a mezclarse con el miedo a ser juzgada. El pavor a fallar me envolvió como una densa neblina. ¿Qué pasaría si las personas no entendieran mi mensaje? ¿Y si no lograba transmitir la pasión que había puesto en aquella tela? Cuando llegó el momento de hablar, una ola de calor subió por mi cuerpo. Miré a la multitud, y por un instante, todo se transformó en un borrón. Mi corazón disparaba, y la voz parecía atrapada en mi garganta. Pero, entonces, las palabras de Ana volvieron a mi mente. Lo que importa es que lo hagas por ti. El recuerdo del apoyo que había encontrado en el evento, del calor de las conversaciones y de las conexiones que había hecho, encendió una llama interior. No estaba sola. Todos allí compartían una búsqueda de significado y expresión, y yo tenía una historia que contar. Respiré hondo, y con un gesto decidido, tomé el micrófono. Hola, mi nombre es tu nombre, y esta es mi obra. Es más que pintura sobre tela. Es una representación de la lucha y la transformación que todos enfrentamos en nuestras vidas. Mi voz, aunque titubeante al principio, comenzó a ganar fuerza. Hablé sobre la ciudad que pinté, sobre las voces que se entrelazaban en los colores, vibrantes, y cómo cada pincelada era un grito contra la indiferencia. A medida que hablaba, vi la mirada de Lucas iluminarse, una señal de que mi vulnerabilidad estaba tocando no solo a mí, sino a él también. Cuando terminé, un silencio pesado se instaló, seguido de una explosión de aplausos. Sentí como si una barrera se hubiera roto. No era solo la aceptación del público lo que me emocionaba, sino la conexión que había establecido con ellos, y principalmente, conmigo misma. Al mirar a Lucas, me di cuenta de que él también estaba al borde de una transformación. Se acercó, y en un gesto valiente, compartió sus propias inseguridades con el público. Ese momento de honestidad fue un parteaguas. La tensión entre nosotros se disipó, y juntos, encontramos fuerza en la vulnerabilidad. La energía en la sala era palpable. Lo que antes era un evento individual de expresión, ahora se había convertido en un espacio de solidaridad y apoyo. El arte que estaba expuesto no solo era mío, era una representación colectiva de nuestras luchas y victorias. Lo que temía como un fracaso se transformó en un triunfo. Ese miedo que me paralizaba ahora era combustible, un impulso para seguir, expresándome y animar a otros a hacer lo mismo. En ese instante, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en ser la mejor artista, sino en ser auténtica y valiente. Había superado mi mayor desafío, el miedo a no ser suficiente. El evento no solo me liberó, sino que también fortaleció los lazos que tenía con Ana y Lucas. Lo que comenzó como una lucha interna, se transformó en un momento de colectividad y empoderamiento. El arte, con todas sus imperfecciones,
se había convertido en un medio poderoso de conexión y resistencia, y así, en ese espacio, entre risas y lágrimas, la vida se tornaba un lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores de la autenticidad y la solidaridad. En aquella noche memorable, mientras los aplausos aún resonaban en mis oídos, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La adrenalina que antes me paralizaba, ahora pulsaba en mis venas como un símbolo de fuerza y libertad. El miedo que me acompañaba durante tanto tiempo, ese que me decía que no era suficiente, se había disipado, dando lugar a una nueva confianza. Miré a mi alrededor y vi a Lucas, con una sonrisa que reflejaba su propia transformación. El evento se había convertido en un catalizador no solo para mí, sino para todos los presentes. En los días que siguieron, un nuevo ciclo se inició. La galería, que antes era solo un espacio físico, se transformó en un punto de encuentro para artistas y soñadores, todos en busca de expresar sus verdades. La conexión que había creado con el público, y especialmente con Lucas y Ana, se convirtió en un pilar para nuevas colaboraciones y proyectos. Lucas comenzó a abrirse más sobre sus propias inseguridades, y juntos decidimos organizar un taller de arte, donde otros pudieran compartir sus historias a través de la pintura. Era una manera de devolver a la comunidad lo que habíamos recibido aquella noche: apoyo e inspiración. Reflexionando sobre este viaje, me di cuenta de que cada paso que di, cada inseguridad que enfrenté, me moldeó de una manera que nunca podría haber imaginado. El arte, que antes era solo una forma de expresión personal, se convirtió en una herramienta poderosa de empoderamiento, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Comprendí que la vulnerabilidad era un acto de valentía y que al exponerme, estaba abriendo puertas para que otros también se sintieran cómodos haciéndolo. Cada pincelada en mi lienzo representaba no solo mis luchas, sino también las luchas compartidas de muchas otras personas. Ana, que siempre fue una fuente de apoyo, se convirtió en una socia esencial en nuestra nueva empresa. Juntas, organizamos exposiciones colectivas que no solo mostraban nuestras obras, sino que también contaban historias de superación y resistencia. El impacto fue visible. Muchas personas que antes se sentían aisladas comenzaron a conectarse, a compartir sus experiencias y, lo más importante, a apoyarse mutuamente. El espacio que creamos se transformó en un refugio para aquellos que buscaban expresarse en medio de un mundo que a menudo parece indiferente. La transformación no estaba solo en mí. Lucas y Ana también se convirtieron en versiones más auténticas de sí mismos. Lucas, antes tímido e inseguro, ahora hablaba abiertamente sobre sus experiencias y desafíos, inspirando a otros a hacer lo mismo. Ana, siempre la motivadora, encontró en el arte una nueva forma de conectarse con su propia historia, explorando su creatividad como nunca antes. Nuestros lazos se volvieron más fuertes, y juntos sentimos que estábamos creando algo mucho mayor que nosotros mismos. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la verdadera victoria no estaba en recibir aplausos o reconocimiento, sino en haber creado un espacio donde la vulnerabilidad era celebrada y la autenticidad era la norma. Cada uno de nosotros, con nuestras imperfecciones y miedos, contribuía a una tapicería rica y diversa, donde el arte se convertía en un reflejo de la vida en sus múltiples facetas. Aquella noche en la galería fue solo el comienzo. El legado que dejamos fue una invitación a la autenticidad, al coraje de exponerse y a la fuerza que encontramos en la unión. Aprendí que, al abrazar nuestras historias, podemos crear un impacto duradero en las vidas de los demás. Al alentar a aquellos a nuestro alrededor a expresarse y a conectarse, dejamos una marca que va mucho más allá de nosotros mismos. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo? ¿Has encontrado fuerza en la vulnerabilidad? Comparte tus historias y emociones en los comentarios a continuación. Y si este mensaje resonó contigo, no olvides darle me gusta y compartirlo con quienes necesitan escucharlo. Juntos, podemos inspirarnos y apoyarnos en la búsqueda de la autenticidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando de más historias que tocan el corazón. Tu participación es lo que hace que este espacio sea tan especial.